por toda esta semana lo que hemos estado atravesando. No voy a dar, le digo a mi esposa, voy a dar la parte que me corresponde, la parte que aquí te corresponde la próxima semana, si ya estás mejor que lo puedas compartir. Pero ha sido un proceso algo fuerte, algo difícil. Comprendí las palabras de Pablo donde dice que el hombre le pertenece a la mujer y la mujer le pertenece al hombre, porque prácticamente pues he entendido lo que significa espiritualmente. He tenido que ser su enfermero, su anestesista, su médico, su asistente. En todo momento he podido honrar a mi esposa, cuidándola, apartándome de las cosas del trabajo y de todo eso para poder enfrentar esto, que fue una cirugía un poquito complicada por las condiciones, pero bendito Dios, Él siempre tiene el control y nos ha mostrado una vez más su mano de poder. Gracias a Dios no ha tenido grandes complicaciones. El médico ha estado al pendiente de nosotros, preguntándonos todos los días si no hay, si no segrega la herida algún líquido amarillo que pudiera dar indicios de infección. Bendito Dios, se está secando la cirugía perfectamente, con sus cuidados, con su desinfección continua, con los cuidados que se nos indicaron, y el doctor nos felicita, dice, perfecto, todo va muy bien, los felicito, qué bueno que están haciendo las cosas así, y esperemos que en una semana ya se le pueda quitar una sonda que le colocaron y el retiro de puntos en 2 semanas, pero que siempre nuestro corazón esté agradecido. Cuando ve uno ese tipo de situaciones los mira tan lejano, ¿verdad? Pero cuando a uno le toca estar ahí adentro y dices, ay Dios, ahí, por eso es que necesitamos abrazar fuerte lo que les compartía la semana pasada, ¿verdad? El no descuidar la salvación tan grande que tenemos y que podemos echar mano de ella en el momento crucial, en el momento en que estamos en medio de la prueba. Estamos sostenidos por la diestra victoriosa de Cristo y Él nos muestra su mano y su favor. Entonces, pues, sin más preámbulos, solamente toda la gloria y toda la honra a mi Dios, y voy a dar paso al mensaje. Vamos a continuar, la semana pasada te dije, vamos a continuar con el tema de la soteriología, acerca de la doctrina de la salvación, o el estudio, el tratado de la salvación. Y el día de hoy, nuestro mensaje se llama para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que en Él cree. Y vamos a encontrar nuestro fundamento en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. San Juan, capítulo 3, vamos a leer versículos 1 al 16. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio.
Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra que es bendita, poderosa, que nos enseña, Dios, los principios contenidos en tu palabra y que nos revela la voluntad del Padre. Señor, ayúdanos en esta mañana a escudriñar cada principio que quieres enseñarnos. Pedimos la guianza y la ayuda de tu Santo Espíritu y que cada uno de nosotros podamos ser edificados en la profundidad de los misterios de tu bendita palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Y encontramos en este pasaje el encuentro de Jesús y Nicodemo. La semana pasada hacía un poco referencia a ello y quise que iniciáramos hoy a leerlo porque nos deja la enseñanza para ti y para mí. ¿De dónde parte la salvación o dónde inicia en nuestra vida? Cuando conocemos a Jesús, muchas posturas, muchas doctrinas, muchas denominaciones, pero lo que enseña la Escritura es claro: nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Viene Nicodemo, fariseo, maestro, un hombre respetable dentro de la religión, pero viene a Jesús porque al escucharlo, él se daba cuenta de la autoridad que había en él y se daba cuenta a través de los milagros, las señales y los prodigios que él hacía, que algo grande lo respaldaba. Entonces viene en la noche a escondidas para no ser exhibido y para que sus compañeros no se dieran cuenta. Viene y lo busca y le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué nos revela esto? Que Nicodemo andaba con muchos maestros de la ley, con mucha gente religiosa que conocía de las Escrituras, conocía de la Torá. Recuerden que ellos no tenían Biblia, ellos tenían la Torá. Los 5 primeros libros de la Biblia tenía los libros proféticos y los libros de sabiduría o poéticos, los salmos, los proverbios y los profetas. Entonces no conocían el evangelio de la gracia porque apenas estaba en el proceso de ser descubierto para posteriormente ser escrito para herencia de nosotros. Entonces empiezan a saltarle muchas dudas porque él lee del Mesías en los profetas y sabe que va a venir un hombre para libertar al pueblo. Y se da cuenta de lo que hace Jesús, y aunque muchos lo rechazaban, él sentía en su corazón que la venida de Jesús iba a marcar un cambio inminente en la postura religiosa de la humanidad. Y le dice: Señor, yo me doy cuenta que vienes de arriba, vienes del Padre, porque nadie puede hablar con la autoridad que tú hablas, porque nadie hace las mismas señales que tú haces. Y Jesús le responde de una manera muy interesante, y si nos damos cuenta, se lo repite varias veces. En el versículo 3 le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. En la cultura judía, cuando se utiliza este tipo de expresión, está resaltando la profundidad y la veracidad de las palabras que le va a dar. Es como decirle: fíjate bien lo que te voy a decir, pero ponle mucha atención porque es una verdad poderosa. No dejes caer a tierras estas palabras. Y le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para recibir la salvación o para entender a vivir dentro de la salvación, nos es necesario experimentar un nuevo nacimiento. ¿Por qué Nicodemo no podía comprender a plenitud? Porque no había nacido de nuevo. Tú y yo vinimos a Cristo. Como una expresión de fe decidimos recibirle como nuestro Señor y Salvador,
Pero eso no es evidencia que hayamos nacido de nuevo, porque el nuevo nacimiento no es un evento. La semana pasada también te lo dije. El nuevo nacimiento no es un evento, no es algo que sucedió en un instante. El nuevo nacimiento es un proceso, algo que eventualmente en nuestro caminar, en nuestro guardar la fe, en nuestro ejercitarnos en la fe, lo vamos viendo. Y le dice a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y Nicodemo empieza con el juego de palabras. Dice, Señor, pero si ya estoy viejito, ¿cómo voy a volver a ser bebé? No, Nicodemo, no me estás entendiendo. Y le repite en el versículo 5. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya se la pone más clara. En el versículo 3 le dice el que no naciere de nuevo, pero en este versículo 5 le añade y le dice el que no naciere del agua y del Espíritu. ¿Qué está haciendo Jesús? Está haciendo alusión a una profecía que se encuentra en el libro de Ezequiel. Ahorita lo vamos a ver. Y le dice, porque Nicodemo, lo que es nacido de la carne seguirá siendo carne siempre, no va a poder llegar nunca al entendimiento espiritual. Pero si tú naces de nuevo, si tú naces del agua y del Espíritu, entonces lo que es nacido del Espíritu ahora podrá ser espiritual. Tu entendimiento dejará de ser carnal para convertirse en un entendimiento espiritual. Y le dice en el verso 7, no te maravilles. O sea, no te estoy diciendo algo tan profundo, es algo que simplemente necesitas aceptar, entender y poner en práctica. No te maravilles que te dije que te es necesario nacer de nuevo, porque mira, tú te das cuenta del viento. El viento sopla de donde quiere, del sur, del oeste, del norte, para arriba, para abajo. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Ojo con esto. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hago una breve pausa aquí. Cuando tú y yo vivimos en nuestro estilo de vida, con nuestros propios conceptos, con nuestras propias ideas, cuando tú y yo desarrollábamos nuestros proyectos de vida, obviamente no teníamos a Dios en cuenta, no teníamos mucho menos a Cristo. ¿Por qué? Porque no le habíamos conocido. Entonces le dice, mira, tú eres como el viento, Nicodemo. Tú no sabes ni para dónde vas, ya andas para acá, para allá, escuchas algo, dices por aquí, dices por allá. Pero cuando tú naces del Espíritu, ahora te conviertes en Espíritu y ahora empiezan a ser reveladas muchas cosas que ahora no entiendes. Tus ojos son abiertos. Es cuando empieza entonces lo que conocemos en la Biblia como el nuevo nacimiento. Experimentamos ese despertar espiritual. Entonces nuestra vida empieza a crecer y a entender las verdades del reino. Podemos ser cristianos normales o cristianos carnales, ¿sí? Somos cristianos, pero nuestros sentidos espirituales no se han desarrollado. ¿Cómo se desarrollan? Conforme vamos caminando con Cristo, estudiando las Escrituras, orando, buscando más de la dirección de Él y siendo llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea quien dirija nuestra vida. Entonces está tratando de hacerle entender a Nicodemo esa verdad. Y le dice en el verso 9, respondió Nicodemo y le dijo, Señor, me quieres aclarar, pero cada día se me confunde más. ¿Cómo puede pasar esto? Respondió Jesús y le dijo, mira, Nicodemo, tú eres maestro de Israel, conoces las Escrituras y no sabes esto, entonces no te ha sido revelado. De cierto te digo que lo que hablamos y lo que hemos visto testificamos. Jesús hablaba de lo que él había visto. ¿Qué había visto? El reino. Jesús decía, yo no digo nada que no haya oído de mi Padre. Yo no hablo nada que no haya visto en el reino de donde vengo, en el reino de mi Padre. Eso es lo que yo les hablo y eso es lo que yo les doy testimonio. Pero ustedes no quieren recibir nuestro testimonio. Cierran su corazón a causa de la dureza de la religiosidad. Verso 12. Si les he dicho cosas terrenales, pero no creen, ¿cómo creerán si les revelo las celestiales?
Porque nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que se den cuenta que todo aquel que en él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Y luego el versículo 16 que todos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús marcó el parteaguas en la historia de la humanidad. Si no hubiera venido Cristo, no se nos hubiera sido revelado el reino, no hubiéramos conocido el reino. Jesús vino no solamente a enseñarlo, sino a presentarlo. Por eso cuando tú y yo leemos los evangelios y cuando nos empapamos de ellos, nos empapamos de la vida de Cristo, nos empapamos de la postura que tenía cada uno de los evangelistas acerca de Jesús. Si te das cuenta, cada uno tiene un estilo diferente. ¿Por qué? Porque hablaba a público diferente. Marcos le hablaba a los griegos y a los gentiles, Mateo le escribía específicamente a los judíos, Juan le escribía a todos sus hermanos, a todos los discípulos, a todos los que habían creído en él, pero tratando de llevar más allá el conocimiento, de llevarlo hasta cierto punto a romantizar esa relación, que hubiera no solamente un conocimiento, sino un enamoramiento de la persona de Jesús. Eso encontramos ahí. Y el doctor Lucas, un hombre científico, letrado, muy culto, él nos detalla un evangelio muy sistemático. Cada uno de ellos aprendemos, pero englobando los 4 evangelios, lo que aprendemos en ellos es a conocer a Jesús, para que todo aquel que entonces pueda ser revelado en su corazón y en su mente, pueda desarrollar esa medida de fe. Tú y yo nacimos y dentro de nuestra concepción fuimos dotados de una medida de fe, así dice la Escritura. Cada uno de nosotros desarrolló una semillita de fe. Y ahí está dentro de nuestros corazones. ¿Y cómo se detona o cómo germina esa semilla de fe? Con las cosas que escuchamos, vemos y creemos. Entonces, quienes nacimos dentro de un cuadro, de un marco, de una cultura religiosa tradicional, pues entendemos cuáles eran nuestros hábitos, ¿verdad? Teníamos nuestra costumbre, asistíamos a nuestras reuniones o teníamos nuestros ciertos tipos de eventos, ¿verdad? Que a su vez nos llenaban esos huecos o ese vacío que había dentro de nuestro corazón. Pero, ojo con esto, no podía haber una plenitud. ¿Por qué? Porque no se centraban específicamente en la persona de Cristo. Esa es la diferencia. Mi supervisor ahí en el trabajo, él es un hombre que está dentro de un grupo de la iglesia tradicional y ellos van a diferentes lugares a evangelizar, a compartir, van a congresos, van a seminarios, se junta con altos mandos de la iglesia católica y le gusta mucho platicar. Siempre busca un huequito que yo tenga ahí espacio, que no esté pegado a la máquina, y va y nos ponemos a platicar y me dice: oye, Alejandro, ¿a ti cómo te dicen ahí en tu congregación? Le digo: no, pues pastor, le digo, porque soy quien se encarga de dar el alimento al rebaño y quien está al pendiente de las necesidades espirituales de ellos. Le digo: ¿y a ti, ingeniero? Me dice: no, yo soy ministro, dice. Y le digo: ¿y todos los demás? Dice: no, pues son laicos, ¿verdad? Porque ese es el estilo de ellos. Ok, pero ¿tú sabes cuál es nuestra función dentro de nuestro marco de fe? Dice: pues sí, dice, tenemos que anunciar el evangelio. Es cierto. O sea, nuestro deber, tanto tu deber como el mío, es anunciar el evangelio. ¿Qué dice el evangelio? Pues no, pues hay que presentar a Jesús. Sí, pero específicamente, ¿en qué se engloba el mensaje del evangelio? Digo: ¿sabes qué significa evangelio? Dice: no, pues no sé. Bueno, evangelio significa buenas nuevas. Dice: eso significa. Yo: sí, eso significa. Bueno, ok, tú y yo somos portadores de buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Pues que Dios quiere salvarnos, sí, pero ¿cómo quiere salvarnos? Por el sacrificio. Sí, exactamente, por el sacrificio de Cristo. Las buenas nuevas son: el Padre de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para morir en la cruz, para llevar nuestros pecados, para expiar nuestras culpas, para librarnos de la maldad y para darnos una nueva identidad. Eso es el evangelio. Pero se centra
en una persona. ¿Y cuál es esa persona? Jesucristo. Esa es la pequeña y gran diferencia de las grandes denominaciones del mundo, que nuestra fe de los evangélicos está centrada en la persona de Cristo. Nuestra soteriología o nuestro entendimiento de lo que significa la salvación se centra en la persona de Cristo. Ahorita cantábamos, ¿qué nos puede liberar del mal? ¿Qué nos puede salvar? Solo de Jesús la sangre. Nada más, no hay nada, no hay otro nombre en el cielo y en la tierra, ni bajo de la tierra dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Jesús, de manera muy cautelosa, pero también haciendo unas ligeras exhortaciones a Nicodemo, que era un maestro de la ley, trata de llevarlo al entendimiento de que solamente es a través de creer en Él, pero por medio del nuevo nacimiento. Y le dice, necesita ser nacido del agua y del Espíritu. Acompáñame, por favor. Vamos al libro de Ezequiel, pon una marca aquí, ahorita regresamos. Vamos al profeta Ezequiel en el capítulo 36. Capítulo 36, versículos 25 al 29. Ezequiel 36, 25 al 29. Es una profecía mesiánica. Es una profecía que anuncia el envío de un Salvador, que por medio de Cristo y por medio de su Espíritu Santo, el Consolador que nos sería dado, nosotros podríamos ser lavados. Y le dice el verso 25: esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que les di a sus padres y ustedes entonces me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Y los guardaré de todas sus inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no les daré hambre. Vamos a desglosar este pasaje. Empezamos en el versículo 25. Venimos a Cristo. La medida de la fe fue puesta en acción y decidimos recibir a Cristo. Ok, el inicio del nuevo nacimiento. Pero para poder ser limpiados de nuestra vieja naturaleza, Él promete lavarnos y nos dice en el verso 25: voy a esparcir sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Cuando venimos a Cristo, amado, confesamos nuestras faltas, confesamos nuestros pecados, le reconocemos como nuestro suficiente Salvador, entonces nuestro corazón empieza a ser limpiado. Yo no sé si tú recuerdas el día que recibiste a Cristo como tu Señor, pero la mayoría de nosotros, o al menos pues en lo personal, nuestro corazón fue quebrantado a causa de nuestra naturaleza de pecado. Porque en el momento en que tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y le recibes como Señor y Salvador, dentro de ti tu espíritu empieza a accionar y por medio del Espíritu Santo que en ese momento llega y te sella, eres convencido de pecado, porque el Espíritu Santo, recuerde que su función no es hacerte hablar en lenguas, ni tirarte al suelo, ni hacerte que hagas mugidos, ni palabras en otras lenguas, que esos son dones que vienen después. Pero la función principal del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque vivíamos en pecado, de justicia porque necesitamos ser justificados de ellos, y de juicio porque si pasamos por alto esa oportunidad de la salvación, seremos expuestos un día al juicio y sabemos cuál será el resultado. Dice la Escritura: algunos serán llevados a condenación eterna y otros a la vida eterna en la presencia de Dios. Entonces, si hay esa convicción
por medio de la revelación del Espíritu Santo, entonces su Espíritu rocía sobre nosotros agua limpia y somos limpiados. Verso 26. Y Él nos encarga de darnos un corazón nuevo. ¿Para qué necesitamos un corazón nuevo? Para poder recibir con mansedumbre la palabra implantada. Porque el corazón endurecido a causa del rechazo, de la amargura, de la tristeza, de las pruebas, de las concupiscencias, no puede recibir el don del Espíritu Santo. Él se encarga de que ese corazón sea quebrantado y pone dentro de nosotros un corazón nuevo y pone un espíritu nuevo, un espíritu de mansedumbre dentro de nosotros, y quita de nuestra carne el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Verso 27. Y entonces, cuando ya estén listos con ese corazón nuevo, tierno, pondré dentro de ustedes mi espíritu para que andes. Dice, yo haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Entonces ya estamos listos. Entonces nuestro corazón ya está listo para que la nueva naturaleza o el nuevo nacimiento empiece a hacerse vivo en nuestros corazones, en nuestra vida. Verso 28. Y Él nos hace entonces habitar en la tierra que di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. La semana pasada te hablaba de la tierra prometida. Recordamos que para los judíos que salieron de Egipto, la tierra prometida era el Canaán, pero para nosotros nuestra tierra prometida es Cristo. Entonces, fíjese la dinámica. Somos limpiados, se nos es puesto un corazón nuevo, se nos quita el corazón de piedra. Él pone de su espíritu dentro de nosotros, nos ayuda y nos hace andar en sus estatutos, en sus mandamientos y en sus preceptos, y entonces Él nos hace habitar en la tierra prometida que es Cristo, en la tierra que prometió a nuestros padres, y entonces nos convertimos ya mismo en el pueblo escogido por Dios. Y me serán por pueblo y yo les seré a ustedes por Dios. Y no se preocupen, ya están en Cristo, ya están caminando hacia la nueva naturaleza, y yo los guardaré, verso 29, y yo los guardaré de todas sus inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no les daré hambre. Cuando ustedes se sientan en necesidad, cuando se sientan tentados por el pecado, cuando se sientan tentados a fallar, o que se sientan en necesidad, no se preocupen. Yo voy a estar ahí, ¿para qué? Para multiplicarles el trigo, para que no les falte nunca el alimento espiritual, para que siempre estén fuertes espiritualmente, fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza. Todo lo que ustedes necesiten lo van a estar recibiendo. ¿Por qué? Porque ahora ya están en Cristo. Ya sucedió lo que estábamos esperando y empieza el proceso. ¿Cuál es el proceso? Vamos a ver 5 procesos o etapas fundamentales de la soteriología. 5 procesos o etapas fundamentales de la soteriología, de la salvación, del proceso de la salvación que vamos a estar enfrentando. Número 1, ¿cuál es el primer proceso o la primera etapa que nosotros vamos a enfrentar o a pasar? Se le llama elección. Recuerden que cuando te hablé de la soteriología, que dijimos que es la doctrina o tratado de la salvación, bueno, dentro de la soteriología hay varias doctrinas también fundamentales, o sea, son varias ramas de esa doctrina, y la primera de ellas es esta, la doctrina de la elección. En el Salmo 65, versículos 4 y 5, dice así, Salmo 65, versos 4 y 5, Nueva Biblia Viva. Dichosos aquellos, ojo, dichosos aquellos a los que tú escoges y los acercas a ti. ¿Para qué? Para que vivan en tus atrios, para que estén en tu casa, para que estén en la iglesia con sus hermanos. ¡Qué gozo nos espera en medio de todo lo bueno que allí hay!
Tú, Señor, fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. Oh Dios, Salvador nuestro, tú eres la esperanza de cada uno en esta tierra, aun de aquellos que navegan en los más lejanos mares. Desde el principio de la elección nos enseña, no es lo mismo que predestinación. Recuerde que predestinación enseña que algunos sí y algunos no. Aquí no. La elección nos enseña que todos aquellos que escuchan su voz y que son llamados, son elegidos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y aquí escribe el salmista, le dice: Señor, qué dichosos somos nosotros, porque tú nos escogiste y nos acercaste a ti para que vivamos en tus atrios. El principio de comunión, el estar fuertes juntos, unidos, abrazarnos, amarnos, cuidarnos, orar unos por otros, bendecirnos, fortalecernos en la palabra. Eso aplica dentro del principio de la elección. Ahora, ¿qué es la elección? La elección es el acto soberano y voluntario por el cual Dios escoge a personas o grupos para cumplir un propósito específico. Somos elegidos, somos llamados a formar parte de la iglesia, formar parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. Nosotros escuchamos, nosotros hacemos, porque somos las manos de Cristo. Nosotros abrazamos, nosotros llevamos, nosotros amamos. Entonces fuimos escogidos para eso por el acto soberano y voluntario del Padre. Nadie lo forzó a que unos sí, unos no, unos más, unos menos. No, Él dice: yo los elijo, yo les doy dones, yo les doy talentos, pero cada uno de ustedes, conforme vaya aprendiendo y creciendo, los va poniendo en práctica. ¿Por medio de qué? De la gracia. La gracia es una fuente inagotable que está abierta para ti y para mí. Ese es el primer proceso o la primera etapa de la salvación. Segundo, la redención. Una vez que fuimos elegidos, que fuimos atraídos a Él, que escuchamos su voz, entonces entra el proceso de la redención. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9:12, traducción contemporánea de la Biblia. Hebreos 9:12 dice: Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de cabras ni terneras, sino que a través de su propia sangre nos dio una redención eterna. ¿Alguien sabe qué es redención o tiene una idea qué es redención o redimir? Ok, vamos a verlo. Redención. La redención es el acto de liberar a alguien de la esclavitud o el cautiverio mediante el pago de un precio o rescate. Eso es la redención. Supongamos, Juan me debe 5,000 pesos, pero Juan no tiene para pagarme 5,000 pesos. Entonces yo le digo: mira, Juan, ok, como no tienes 5,000 pesos para pagarme, por 2 meses vas a venir todos los días aquí a la casa, nos vas a hacer el aseo y me vas a lavar la camioneta. 2 meses. Entonces no va a poder ir a su casa, no va a poder ver a su esposa, no va a poder ver a su niña, porque yo lo tengo aquí. ¿Por qué? Porque me pertenece, porque me debe. Entonces viene Aide, me dice: pastor, ¿cuánto le debe Juan? Me debe 5,000 pesos. Ok, bueno, yo lo voy a redimir. Pastor, tenga, aquí están sus 5,000 pesos y yo me llevo a mi esposito. Eso fue lo que hizo Cristo literalmente. Nosotros, comportando nuestra naturaleza caída, le pertenecíamos al mundo, al príncipe de la potestad del aire, y como no había otro precio que pagar más que un sacrificio, como sucedía en el antiguo pacto, ¿se acuerdan que alguien pecaba, traía un animalito, lo entregaba a los sacerdotes, lo ofrecía? Bueno, eso se tenía que hacer continuamente. El libro de Hebreos nos enseña mucho acerca de eso. ¿Sí? No puedo entrar porque me extiendo. Entonces, para poder cortar con eso, que a la larga se convirtió en un rito, se convirtió en una costumbre, la gente pecaba, venía y traía un animalito. Le digo: no le hace, pues al cabo hoy tengo más animalitos, vuelvo a pecar, no le hace, le doy vuelo a la hilacha y luego traigo otra tortolita y aquí está.
Pero después, con ese entendimiento y bajo esa figura, Jesús vino a ser el Cordero Pascual, vino a ser el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Él fue el sacerdote para siempre, Él fue el holocausto, el sacrificio, y Él mismo se ofreció. Él dijo, ok, están sometidos a la esclavitud del pecado, merecen la muerte por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero le dijo al Padre, heme aquí, envíame a mí, yo pagaré el precio. Cristo fue el precio por el rescate de nuestras almas. Esa es la preciosa redención que Cristo pagó por ti y por mí. Número 3, justificación. Ok, ya pagó el precio. Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero nuestro corazón está cargado de culpas, de debilidades. Y sabes que eso es uno de los males, mientras estaba escribiendo ayer, esto es uno de los males más frecuentes dentro de los cristianos. Que muchos cristianos no pueden crecer y no pueden levantar el vuelo y no pueden dar fruto porque todo su cristianismo se la pasan sintiéndose culpables. Hágame el bendito favor. Y piensan ellos mismos, ¿verdad? No, es que no me merezco esto y es que no me merezco aquello. Cuando la Biblia nos enseña que Cristo es suficiente. Ahora, no estoy diciendo que nos sintamos alegres por pecar, no, o por fallar, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que si fallamos y confesamos nuestras faltas, Él nos perdona. Pero eso no tiene que ser nunca el motivo para que nosotros nos sintamos todos los días viles delante de Él. Porque al caer en ese extremo, lo que estamos haciendo es diciéndole a Jesús, Señor, tu sacrificio no fue suficiente. Me sigo sintiendo culpable. Entonces, para poder limpiarnos de esto, teníamos que entrar en este proceso de justificación. Y en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24, lo tengo en la Reina Valera contemporánea, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ojo, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, Cristo pagó el precio del rescate y ese precio, esa redención, nos hace justos delante de Dios, nos justifica. Él proveyó esa justificación gratuitamente por medio de su gracia, por medio de su favor inmerecido. Tú y yo no hicimos nada para merecer esa gracia. Tú y yo no hicimos nada para merecer esa justificación. Somos salvos por medio de la fe, por medio de su gracia. Hemos sido redimidos, elegidos, redimidos, pero también justificados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros nos fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. No nosotros, en Él, en su sacrificio, en su muerte, en su pasión, en su resurrección. Siguiente, número 4. Ya fuimos elegidos, redimidos, justificados, y ahora entra el proceso de adopción. Romanos 8:15, nueva traducción viviente. Romanos 8:15. Y ustedes, mis amados hermanos de casa de oración, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Repito, para que me lo crean. Ustedes, amados, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Sofía, no has recibido un espíritu que te esclavice al miedo ni al temor. En cambio, has recibido el Espíritu de Dios cuando Él te adoptó como su propia hija. Y ahora tú puedes llamarle. Y ahora todos nosotros podemos decirle, Abba, Padre. ¿Qué hicimos? Nada. Eso es lo fantástico de la doctrina de la salvación. La semana pasada que fuimos a la sobremesa, a comer juntos en familia, dice Sonórale que empiece el debate. Nos gusta siempre comentar acerca del tema del mensaje. Y luego
hablamos del término de la predestinación, ¿verdad? De quienes dicen que los que ya fueron salvados, ya son salvados para siempre, que no está en riesgo su salvación. Y porque ya fueron, aunque pequen y aunque hagan miles de cosas, ellos ya se salvaron. Y los que no se van a salvar, pues estos, aunque hagan miles de cosas buenas y aunque se arrepientan, no se van a salvar. Okay, eso enseña técnicamente la predestinación. Pero hablamos de un término que ellos utilizan mucho que dice salvo, siempre salvo. Entonces hablábamos, ok, pero ¿hasta qué punto, ojo, piense conmigo, hasta qué punto tú puedes tener la seguridad de que tu alma ya se salvó y no se va a perder? Que no vas a cometer ese grave descuido que cometíamos la semana pasada. ¿Cuál descuido? De descuidar la salvación tan grande que hemos recibido. ¿Hasta qué punto tú puedes decir, yo fui salvado? Cristo pagó el precio de mi rescate y yo me voy a ir al cielo cuando me muera. ¿Hasta qué punto podemos estar seguros? La única manera, ojo, es de manera individual. Nadie puede garantizarte externamente o por medio de doctrinas humanas que tú te vas a salvar y ya para siempre te salvaste. Esto tiene que ser una convicción propia que la Biblia le conoce, o los términos bíblicos le conocen como la certeza de la salvación. Quien se va a salvar está seguro de su salvación. Y si usted me pregunta a mí, a mi corazón, conforme a mi relación que yo tengo con el Padre y con Cristo, si usted me pregunta a mí, yo le digo, cuando yo me muera, yo me voy a la presencia de Dios. Porque yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y eso me va a hacer perfecto y que nunca le falle o que nunca cometa errores, no. Pero mientras en mi corazón esté encendida la pasión y la llama de Cristo y el fuego del Espíritu Santo, todos los días les sigo echando leña al fuego. Todos los días, aunque esté atravesando pruebas como estamos ahorita en medio, ¿verdad? Todos los días traemos leña. Me levanto ayer, si te platico mi bitácora del día de ayer, te quedas sorprendido. Me levanté, barrí, trapié, eché a lavar la ropa, levanté a mi esposa, la bañé, la vestí, la curé, le puse su faja, le hice de desayunar. Fui y recogí la primera ropa que había lavado, que era del trabajo y ropa de adentro. La guardé, fui a lavar la ropa de uso diario. Vine y le hice de comer. Y aún así dentro, ojo, ¿por qué digo esto? No, porque dices, ay pastor, es un héroe, usted es un héroe. No. ¿Por qué lo digo? Porque aún dentro de nuestros afanes tenemos el privilegio y la responsabilidad de separar tiempo para tener comunión con Dios. Porque si no lo hacemos, los afanes nos van a comer vivos. Si no tomamos tiempo para orar. Ya cuando le hice de comer a mi esposa, ya calenté lo mío, ya nos íbamos a sentar, nos tomamos de las manos, vamos a darle gracias a Dios. Y es una atmósfera tan bonita. Cuando escuches, deja que escuches el testimonio de mi esposa, cómo Dios de manera perfecta cada uno de los procesos. Pero cuando estás orando y que está pasando por tu cabeza todo ese proceso, todo donde Dios te guardó y donde Dios tiene perfecto cuidado de cada una de esas cosas, tú dices, Señor, ¿cómo no agradecerte y cómo no tomar este tiempo? Bueno, eso es echarle leña al fuego. Y si tú haces eso todos los días, yo te garantizo que te van a preguntar algún día afuera, y en el día malo, en el día terrible de prueba, te van a decir, oye, el día que tú ya no estés aquí, ¿dónde vas a estar? Como dice mi hermanita Chelis, con mi Padre Jesús. Porque hay una convicción. ¿Eres de los salvos, siempre salvo? No. Yo soy de los que saben que deben de cuidar su salvación con temor y con temblor. Y eso lo hago todos los días. Para que todo aquel que en Él cree, todos los días de su vida, cada mañana, cada mediodía, hagas lo que hagas, estés donde estés, gracias Dios, gracias porque soy libre por ti, gracias porque si estoy aquí es porque tú me has provisto, porque tú me has guardado. Ebenezer, hasta aquí me has ayudado, la roca eterna de salvación hasta aquí me ha fortalecido. ¿Qué es la adopción entonces, pastor?
la adopción, es el acto espiritual mediante el cual Dios incorpora en su familia a quienes confían en Cristo, heredando todos los privilegios y derechos de un hijo legítimo. En el griego antiguo, no recuerdo la palabra, no la vi tan relevante, pero en el griego antiguo la palabra adopción significa tomado como hijo legítimo. No simplemente se dice, yo te adopto, ahora eres mi hijo. No, textualmente la palabra adopción significa te tomo, pero no como un hijo adoptado, sino como un hijo legítimo, con los mismos derechos, los mismos privilegios, pero también las mismas responsabilidades. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando éramos niños a todos nos decían, tú eres el adoptado. Y nos sentíamos menos, ¿verdad? Ay, que no sé qué. Pero en Dios no es así, en Cristo no es así. Por medio de su sacrificio somos adoptados, pero tenemos los mismos privilegios y los mismos beneficios y las mismas responsabilidades. Esa es la magia de la soteriología. Somos nueva criatura en Él. Hemos sido salvados y tenemos los mismos privilegios de un hijo legítimo. Siguiente, ya fuimos tomados como hijos, ok. Entonces empieza a fungir la responsabilidad, empieza el proceso de la santificación. Santificación, Romanos 6:22, Reina Valera contemporánea, Romanos 6:22, RVC para que quieren abreviar. Dice, pero como ya han sido liberados del pecado, ya fueron redimidos y ya fueron hechos siervos de Dios, ya tomaron parte de la familia de Dios, el provecho que ahora obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. La santificación es el proceso en el que tú y yo guardamos nuestra salvación con temor y con temblor. La santificación nos ayuda a vivir apartados para Dios. De hecho, la palabra santo literal significa apartado de, dirigido hacia. ¿Apartado de qué? Del pecado, de la maldad, de la inmundicia, de la tentación, de la concupiscencia. Y dirigidos ¿hacia quién? Hacia la gloria del Padre. Es apartado de, dirigido hacia. Tiene una doble connotación. No nada más quitarte del mal, sino consagrarte para la voluntad del Padre. La santificación, el término o la definición, es el proceso continuo, subraye continuo o póngale, no sé, resáltelo. Es el proceso continuo mediante el cual Dios aparta a los creyentes del pecado y transforma sus vidas. Su objetivo es consagrar a la persona para un propósito sagrado y moldear su carácter a la semejanza de Cristo. Para eso sirve la santificación. Cuando alguien le diga, usted necesita santificarse, consagrarse, dedicar su vida para Cristo, ¿qué te está diciendo? Bueno, que te prepares para un propósito sagrado, para que tu carácter sea moldeado a la semejanza de Cristo. Entre más somos santificados, entre más somos consagrados, entre más somos dedicados, empeñados en aprender, en escudriñar, en conocer, en tener relación con el Espíritu Santo, más nuestro carácter se parece a Cristo. Más tomamos parecer a Cristo. Menos somos tendenciosos a un cristianismo carnal y más somos llevados a forjar y a representar el carácter de Cristo, para que muchos puedan entender y muchos puedan ver a Cristo a través de nuestras vidas. Recuerden que los que no conocen la verdad, quienes no leen la Biblia y no conocen las Escrituras, no conocen las verdades que aquí están contenidas, la única manera que van a conocer a Cristo es por medio de tu testimonio. Tienen que ver a Cristo en ti, tienen que ver a Cristo en tu vida, tienen que ver lo que Dios ha hecho en ti y lo que quiere hacer cada día en ti. Fíjate como dice Isaías 42, versículos 6 y 7 en la versión Biblia Libre, para que veas el propósito de tu elección y de tu santificación.
Isaías 42, versos 6 y 7, Biblia, versión libre. Yo el Señor, Jesse, te he llamado para que demuestres lo que es correcto. Y no te voy a dejar solita, te llevaré de la mano, te cuidaré y te daré como señal de mi acuerdo con los pueblos y como luz para las naciones. Tú harás ver a los ciegos, liberarás a los que están encerrados y sacarás de la cárcel a los que se encuentran en obscuridad. Ese es el propósito de nuestra salvación. Quien entiende la salvación, entiende este plan de Dios. ¿Para qué fuimos llamados? No nada más para llevarnos al cielo. No, fuimos llamados no nada más para que heredemos la vida eterna y vivamos una eternidad allá en las calles de oro y el mar de cristal y oyendo ángeles de continuo, cantando santo y santo. Ese es nuestro final. Pero antes de ese final hay un proceso, y ese proceso es el resultado de nuestra elección o el propósito de nuestra elección. ¿Y cuál es? Que tú y yo demostremos con nuestro estilo de vida lo que es correcto. Les enseñemos a otros, incluso por medio de consejo, de exhortación, incluso, ¿por qué no?, de una jaladita ahí de orejas amorosa, ¿verdad? Así no es. No desvíes tu caminar en Cristo. Si ves que alguno de tus hermanos del rebaño, ¿verdad?, por ahí se anda apartando y no lo has visto, oye, pues un mensajito ahí, ¿dónde andas? Te extraño. Véngase para acá. Aquí está su casa, aquí está su rebaño, aquí está su casa. Para eso llamados, ¿para qué? Para que hagamos ver a los ciegos y ciegos espirituales, a los que no ven a Cristo, para liberar a los que están encerrados en sus principios de rencor, de falta de perdón, de amargura, de resentimiento, y viven en una tremenda y profunda oscuridad espiritual, para que tú y yo los tomemos de la mano y les digamos: ven, en Cristo hay vida, en Cristo hay libertad, en Cristo hay plenitud de gozo. Y para que en su momento, cuando les lleguen a preguntar ¿cómo estás hoy?, en lugar de que digan bendecido y en victoria, digan: no podría estar mejor, porque Cristo habita plenitud aquí adentro. Recuerde que no es solamente la declaración triunfalista, no es lo que dices, sino lo que vives. ¿De verdad estás bendecido y en victoria? ¿De verdad estás prosperando en el propósito de Dios? ¿De verdad no podrías estar mejor? Pastor, ¿te está yendo en feria? No podría estar mejor. En cada proceso aprendemos, y en cada proceso aprendemos a depender de Él. Habíamos pagado la cirugía y pues bueno, echamos mano de nuestros ahorritos. ¿Cuánto tienes tú? No, pues yo tengo tanto aquí. Bueno, pues pellízcalos. ¿Y aquí tú? No, pues tanto aquí. No, pues ya completamos, ándale. Y luego, ya terminando, señor Alejandro, sí, oiga, pues aquí no teníamos contemplado este gasto, va a ocupar ahí un Drenovac para poder estar limpiando, vamos a tener que colocar, son otros 1,000 pesos. Ok, bueno, ya está. Órale, pues ya el rezago, digo. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como llegó, así mismo Él se encargará de que cada necesidad cada día sea prosperada. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas caminamos en Él, caminamos en victoria. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19, traducción contemporánea de la Biblia. Segunda de Timoteo 2, 19. Sin embargo, el fundamento de Dios, que es la sana enseñanza, está vigente. Otra vez. Sin embargo, amados míos de casa de oración, el fundamento de Dios, que es la sana enseñanza, su bendita palabra, está vigente. Nada ni nadie lo puede mover. Y lleva un sello que la identifica, y es el Señor conoce a los que son suyos, y apártese del pecado todo el que pronuncia el nombre del Señor. Procuremos la paz, procuremos la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Termino Mateo capítulo 24.
Evangelio San Mateo, capítulo 24, versículos 4 al 13. Entendemos la salvación, caminamos en la salvación, en la vida eterna. Fuimos redimidos, elegidos, justificados, adoptados, caminando en el proceso de santificación. Y ahora lo que Dios nos pide es que tú y yo nos portemos cada día fuertes y valientes, perseverando hasta el fin. Mateo 24, verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, manténganse firmes, bien adoctrinaditos con doctrina sólida, nadie los podrá engañar. Porque van a venir muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Aquí hay señales, aquí hay prodigios, aquí hay maravillas. Miren que nadie les engañe. Vendrán muchos diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. También oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto solo será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 10. Muchos tropezarán entonces. Muchos, cuando vean estas cosas que empiecen a suceder, lamentablemente van a tropezar. Otros se van a aborrecer. Muchos falsos profetas se van a levantar y engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, léalo conmigo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La salvación requiere perseverancia. ¿Requiere fe? Amén. ¿Requiere entendimiento? Amén. ¿Requiere valor? Amén. Pero lo más difícil es la perseverancia. Nos va a llegar el momento en que nos puede pasar lo que al mayordomo, ¿verdad? Que se fue el Señor y les dijo: oigan, pues cada quien tiene que seguir haciendo lo que lo llamé. Si tú tienes un llamado, Junior, tú tienes que seguir haciendo ese llamado todos los días. Todos los días te vas a encargar. Alex, nada de que, oye, estoy allá cuidando a mi esposa y atendiendo. No, yo te puse para que des el alimento al rebaño y tienes que estar ahí. Ese es tu llamado, para eso te puse. Yo tengo cuidado de lo demás, no te preocupes. Enfócate en lo que te llamé. No te distraigas. No permitas que las distracciones y los afanes te aparten, porque vamos a buscar argumentos o excusas que nos van a hacer creer que estamos en lo correcto. Pero dice aquí claramente: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren, mientras yo esté, amado, detrás de ese púlpito, yo cada sábado le voy a estar jalando las orejas para verlo aquí el domingo en la mañana, porque no quiero que se pierda la bendición, porque quiero que esté con su familia, porque necesitamos que nos encuentre perseverando. Dice aquí la profecía: va a llegar el momento en que a muchos de ustedes los van a aborrecer y los van a perseguir y los van a meter en la cárcel, y a los más los van a llevar a la muerte. Pero el que persevere hasta el fin, con valor y con denuedo, este será salvo. Hemos visto muchos de nuestros antepasados que caminaron en la fe en Cristo Jesús, ya se graduaron, ya se fueron. Yo crecí con una generación que se empezó a ir, caray, de repente yo crecí con las canciones de Jaime Murriel, de repente Jaime Murriel ya se graduó, ya se fue, nos dejó un legado, él perseveró hasta el fin y nos dejó un legado. ¿Para qué? Para que con ese legado tú y yo sigamos adelante. Ahorita tenemos la estafeta, en algún momento nos va a tocar entregarla, pero tenemos que perseverar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, este verá realmente la salvación. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar.
Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por el consejo que has traído a nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, Señor, hasta lo profundo de nuestros corazones, que divide, que discierne, que separa las intenciones del corazón y que nos edifica, haciéndonos entender la perfección de tu llamado. Padre, gracias, Señor, por este par de mensajes donde hemos hablado acerca de la salvación tan grande que hemos recibido. Gracias, mi Dios, porque entendemos que nosotros no hemos hecho absolutamente nada para recibirla. Tú lo hiciste todo, tú diste tu vida, tú entregaste tu sangre, Jesús. Tú diste todo para redimirnos, para llevarnos a la gloria del Padre. Y hoy estamos aquí, Señor, caminando en este valle, Señor, donde muchas veces somos tratados, donde muchas veces somos confrontados, pero seguimos firmes sabiendo en quién hemos creído. Padre, gracias, Señor. Danos la sabiduría para guardar nuestra salvación con temor y con temblor. Danos la sabiduría para compartirles a otros la esperanza que está dentro de nuestros corazones. Danos, Señor, la convicción y la seguridad de la certeza de la salvación. Que haya una firmeza en nuestros corazones de saber que cuando nuestro cuerpo esté depositado en el lugar donde tiene que descansar, nuestra alma, Señor, será recibida en el cielo por ti, mi Dios, y el Espíritu volverá al Padre, que fue quien nos lo dio. Pero nosotros entraremos a las moradas celestiales, veremos tu gloria y habitaremos para siempre en el lugar donde tú habitas, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por amarnos tanto, Señor, que lo entregaste a morir por nosotros y que por medio de su muerte nosotros hemos sido adoptados como tus hijos. Y ahora tú nos llamas tus hijos, Señor. Tú nos haces entender que formamos parte de esta familia, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha sido dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos, y eso es lo que tú nos has entregado a través de este espíritu de adopción. Gracias, Dios. Gracias por los momentos malos. Gracias por los momentos difíciles. Gracias por los momentos tristes. Gracias por los momentos alegres. Gracias por las bendiciones. Gracias por la provisión. Gracias, Señor, porque aún en nuestra necesidad tú estás ahí obrando con poder. Padre, yo te ruego en el todopoderoso nombre de Jesús que tú guardes la vida de mis hermanos, que tú les sigas fortaleciendo, que tú sigas trayendo a sus corazones ese deseo y esa necesidad de perseverar en esta salvación tan grande, de caminar dando frutos acerca de la fe que hemos recibido. Gracias, Padre, porque nos has hecho una familia, quizá una pequeña familia, pero a fin de cuentas una familia de fe que te ama, que te honra, que glorifica tu nombre y que anhela cada día de su vida terminar nuestra carrera y ser graduados con honores para entrar en la patria celestial y escuchar esas preciosas palabras que todos queremos escuchar. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Esas palabras, Señor, creemos y perseveraremos cada día de nuestra vida para escucharlas y entrar a nuestras moradas eternas. En el nombre todopoderoso de Jesús, Padre, que la bendición tuya descienda sobre cada familia aquí representada, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, sobre cada una de mis hermanas.
Padre, para que tú sigas obrando en sus vidas. Síguenos haciendo fieles testigos de tu amor, de tu poder y de tu gracia, y que podamos, Señor, con denuedo y con mucho amor, seguir dando testimonio de las obras portentosas que has hecho y que seguirás haciendo en nuestras vidas. Padre, salimos de este lugar, pero nunca, nunca, mi Dios, de tu presencia, porque tú siempre estás con nosotros. Así lo prometiste y así lo creemos. En el nombre precioso de Jesús, a ti la alabanza, la adoración, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Den un aplauso fuerte a nuestro buen Dios. Gracias, Padre, por esta preciosa salvación tan grande, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, pues ese es el mensaje del día de hoy. Espero que Dios haya hablado en nuestras vidas, que nos vayamos edificados, que sigamos aprendiendo y creciendo en la gracia y que